Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Hoy lunes, día 27 de junio, pues vamos a ver Celnex y ArcelorMittal, como algunas de las fundamentales que traemos casi todas las semanas. Estas dos yo diría que todas las semanas. Fluidra y Bankinter también son de las habituales. Pero vamos a ver como novedad Inditex, que hace bastante que no la traemos. Y Alibaba. Vamos a ver en el mercado americano cómo está comportando Alibaba, porque la verdad es que es bastante desaconsejable invertir en acciones chinas últimamente. Desde aquella gran caída y la petición de pagos adicionales por parte del gobierno a sus grandes empresas, pues es muy desaconsejable estar invertido en ellas. Pero a lo mejor da una oportunidad de compra para el corto y medio plazo, quién sabe. Y también, como no, como casi todos los días, vamos a ver un poquito del comportamiento de PharmaMar. Pero antes de empezar con el vídeo, me gustaría recordarte que si lo estás viendo en el móvil, que lo pongas a pantalla completa horizontal y te saldrá el botón para suscribirte automáticamente. Aquí lo tienes. Dale un like si te gusta este tipo de vídeos y no te olvides de activar la campanita de las notificaciones, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos con Celnex, donde veíamos ya una estructura bajista tremenda, donde había perdido toda la proyección que habíamos calculado hasta los 48 euros, no ha podido ser. Se pierde gracias a esta estructura bajista de aquí, no es capaz de retomar con fuerza la línea de tendencia bajista de largo plazo, ni siquiera se acerca a la media de 200 sesiones, lo cual ya está hablando de ciertas debilidades. Y bueno, una vez que toca esta zona hablamos que no todo estaba perdido porque estábamos tratando de un mínimo superior al anterior, con lo cual no es mala señal. Pero fijaros, en cuanto ya muestra rechazo incluso hasta la media de 50 sesiones, después de toda esta caída de aquí, de los fatídicos días de esa semana negra que tuvimos hace 2 semanas, pues fijaros, hemos perdido ya todos los mínimos y ahora estructuralmente y técnicamente estamos hablando de una acción técnicamente bajista, muy bajista, así que hay que tener mucho cuidado. Un buen stop loss protegiendo la inversión, hablábamos de esta zona de aquí, de los 38 euros, por debajo de los 38 euros era una muy buena opción poner un stop loss y al final, pues fijaros, se ha cumplido. Por ahora, ninguna señal de fortaleza, no hay ningún cambio ni siquiera en el volumen, así que toca esperar y sufrir con Celnex porque la verdad es que no sabemos muy bien a dónde la quieren llevar, pero bueno, tiene varios gaps por cerrar en la zona inferior y todo apunta a esta zona de aquí, a los 30 euros y medio, como soporte más fuerte y más fiable. Ya veremos si se cumple o no. ArcelorMittal, después de unas cuantas semanas de caída libre, habiendo perdido la zona de control, 24 euros, 24 euros 50, esta zona de aquí que decíamos que era una buena zona de oportunidad de compra para intentar un trading de corto plazo y siempre muy bien protegidos con un buen take profit o en este caso un stop loss, ¿verdad? Hablamos de esta zona de aquí de los 23 euros como zona de control y fijaros, abre con un gap a la baja tremendo, una vela roja tremenda también y toca justo se queda en el 61,8, ¿vale? Los 21,84 euros, justo ese nivel 61,8 de Fibonacci, aunque parece, ya sé que mucha gente no cree en el técnico, ya sé que hay mucha gente que bueno, que son casualidades, pero este gráfico está sin moverse desde hace más de un año. Fijaros, esto de aquí, este Fibonacci lo trazamos desde hace más de un año. Y después de esta subida, este toque al máximo de los 30,8, una resistencia fortísima que lleva muchísimos años sin sobrepasar claramente, no puntualmente como en este caso, estamos hablando ya despuntaba esta resistencia allá por el año 2011, o sea, fijaros si es importante. Y bueno, una vez que no es capaz de superar, pues le toca una corrección importante, ¿verdad? Y por supuesto el 61,8 no es una corrección importante para una acción que no es puramente alcista. Sí lo era en esta zona de aquí. Sí hubiese sido bueno ir a tocar el 61,8 en esta zona de aquí, porque esto significa mucha fortaleza, ya que era muy alcista, pero cuando se pasa prácticamente un año tocando máximos y estando en horizontal, pues ya deja de ser puramente alcista y por lo tanto el 61,8 no es corrección suficiente. Tendrá que ir a niveles más bajos. Estamos hablando del 50% que pasaría por 19 euros, un poquito por encima, por debajo de 19,1 euros, estaríamos hablando de 19,08, 19,07. Incluso no descartamos una bajadita hasta los 16,15 euros, que es por donde pasa el 38,2 de Fibonacci. Fijaros que además es la primera vez en 2 años
perdón, 2 años, sí, desde finales del 2020, casi 2 años, es la primera vez que la media de 50 sesiones toca a la baja a la media de 200 sesiones. Mala señal, muy mala señal, porque fijaros cómo el precio ha ido recuperándose muy bien de ese toque y esta vez no se ha producido. Precio muy separado de la media de 50 sesiones y no es capaz de ir a buscarla. Puntito de debilidad. Quiere decir que habrá correcciones más importantes. Eso no quita que alguien quiera probar una entrada en el 61,8 y luego intentar vender, por ejemplo, en 25,50, una buena salida sería 25, 25,50 y se lleva un tanto por ciento considerable si sigue operando en esa tendencia. Pero se corre el riesgo de que en un día, por cualquier noticia negativa, pues se vaya directamente a buscar el siguiente soporte. Así que, bueno, hay cada uno con su riesgo, ¿verdad? No es una acción que yo recomiende tocar desde hace ya bastante tiempo, ya que esos toques al máximo de 30,8, esa resistencia tan interesante, y no poder superarlo en ninguno de los casos, exceptuando uno, que ya metimos aquí, el ArcelorMittal del mercado americano, donde confirmábamos que esto es una falsa ruptura, y bueno, pues solo indica que está distribuyendo muy bien a precios muy, muy elevados. Así que, por favor, mucha precaución con ArcelorMittal. Fluidra, bueno, pues marca otro mínimo, un mínimo decreciente, ya estamos viendo la estructura. Y eso sí, estamos viendo cómo el RSI, por lo menos en el RSI, está marcando cierta divergencia. Hay que tomarlo con precaución porque estamos todavía un poco lejos de un soporte tan importante como el 38,2, que serían los 19,30 € aproximadamente. Esa sería una zona muy, muy importante. Se trata de una acción que por fundamentales está muy bien, ha batido récord de ganancias y de beneficios, y ya era difícil porque había triplicado en los últimos resultados trimestrales, había triplicado esas ganancias y esos beneficios, y por lo tanto tener unos fundamentales tan potentes le tiene que llevar a una cotización mucho más elevada, pero por ahora toca corregir. Además creo, si no recuerdo mal, que el 1 de julio paga un dividendo. La cuantía, estoy hablando de memoria, no sé si eran 0,85, si no recuerdo mal, con lo cual habrá que estar atento a esa zona en esas fechas, porque puede haber correcciones puntuales bastante interesantes que les llegue directamente a los 19,30 € sin descontar el dividendo. Ojo, estoy hablando sin descontar el dividendo. A partir de ahora, bueno, pues toca esperar. Toca promediar a los que estén ya dentro del valor, porque no queda otra. Y una vez que se promedien, por ejemplo, en la zona de los 19,30 €, a esperar, porque la verdad que se está comportando bastante lenta, pero está dando divergencias alcistas que ahora vamos a ver en Alibaba, que suelen cumplirse. Voy a explicar una vez más para el nuevo del canal. Las divergencias alcistas o bajistas, esperar siempre al tercer toque, y ahora vamos a ver por qué. Alibaba es un ejemplo perfecto de estos asuntos. Bankinter, bueno, pues después de una bajada bastante interesante que tuvo el jueves, con una vela el viernes de recuperación bastante bonita, fijaros qué rechazo a la bajada del precio, justo en la media de 50 sesiones, no lo ha podido hacer más bonito. Esto significa un rechazo a la bajada interesante y bastante interés. Bueno, pues si tiene una vela roja, aprovechando a cerrar el gap que estaba dejando en apertura, ha dejado un gap bastante interesante, abriendo en 5,90, habiendo cerrado el viernes en 5,83. Así que bueno, pues un día más, una semana más en Bankinter, sigue con su tendencia alcista y no hay nada que reprocharle, lo está haciendo muy bien. Fijaros cómo llevamos prácticamente desde marzo de este año, es decir, estamos hablando de mitad de marzo, abril, mayo y ya estamos finalizando junio, estamos hablando de 3 meses y medio por encima de la mitad del canal alcista. No se puede hacer mejor. Eso sí, siempre analizar por favor el pasado. Fijaros lo que pasa en este tipo de acciones, ¿no? Estamos hablando de una acción que sube, supera la mitad del canal alcista, se tira muchísimo tiempo por encima de él y después vienen sus correcciones interesantes. Recuperaciones y correcciones interesantes. Para aquellos que estéis fuera del valor o queráis promediar porque confiáis en este banco, bueno, pues ya veis que lo que dice el pasado, comprar siempre por debajo del 25% de la altura del canal alcista, o lo que es lo mismo, la mitad de la mitad inferior. Así que estaros atentos, no vaya a ser que después de 3 meses y medio, 4 meses que pueda acercarse, incluso hasta 5, haya correcciones muy interesantes y estaríamos hablando de perder
prácticamente los 5 euros, que aunque parezca una catástrofe, sigue siendo puramente alcista. Es impresionante. Inditex, bueno, para los nuevos del canal también nos ponemos en situación, es una acción que hace bastante que no traemos después de los resultados que tuvo en el primer trimestre, y vemos como, bueno, estaba dejando una clara formación de M, donde avisábamos que, aquí me lo agradeció una suscriptora, me parece recordar, no me acuerdo ahora mismo de su nombre, que había comprado a 30 y tantos euros, no recuerdo muy bien, y bueno, al final decidió vender por la formación que estaba dejando, ¿no? Y menudo susto te puedes llevar cuando se pierde los 20 euros, incluso puede llegar hasta 18 euros con 12, fijaros, menuda caída de precios, prácticamente perder la mitad de la inversión. Así que siempre fiaros de este tipo de figuras. Cuando una acción sube muy rápidamente, llega una resistencia importante, cae, vuelve a subir y toca en varias ocasiones esa resistencia, pues en ese momento hay que tener un stop loss bien ajustadito, porque sucede lo que sucede. Le está pasando a ArcelorMittal. ArcelorMittal está en esta zona de aquí y fijaros cuál puede ser el futuro de ArcelorMittal, ¿no? Pues una cosa parecida al Inditex. Son precios que nadie se creía, pero es que esta acción se comporta así desde hace mucho tiempo. Por eso siempre os digo, por favor, ampliar el gráfico lo máximo posible y fiaros de lo que estáis viendo. Los antiguos del canal recordarán haber visto ArcelorMittal a 36 euros, porque si tú quitas el ajuste por dividendo, vemos cómo ha llegado hasta los 36,91, casi 37 euros. Estamos hablando de que hay gente aquí que pudo haber comprado ArcelorMittal prácticamente en 37 euros y ahora se las está viendo a 21, habiéndose llevado sus dividendos por el camino, por supuesto, pero eso no te quita el perder más de la mitad de la cotización. Así que si ponemos el ajuste por dividendos, parece una zona muy interesante esta que acaba de tocar, porque estamos hablando de precios justo en la pandemia del COVID, ¿verdad? En marzo del 2020. Para los nuevos del canal también, estas manchas negras, estas líneas negras que dibujábamos aquí, fue un dato muy interesante donde, bueno, voy a empezar por lo primero. Esto de aquí es la proyección bajista que marca este tipo de estructura en forma de M, donde si tú trazas una línea horizontal donde acaba el pico de esa M, es la proyección que te da. Y a nosotros nos da una proyección de 21,17, lo cual era terrible, ¿no? Ese precio. Bueno, pues llegó hasta los 18,12. Esta es la proyección mínima hasta donde puede caer el precio. ¿Y por qué pensábamos esa caída tan potente que podía producir? Bueno, porque si nosotros analizamos la separación máxima entre la media de 200 sesiones y 50 sesiones en diario, y solo en diario, por favor, solo en diario, no en semanal, ni en mensual, ni en gráfico de 4 horas, estas gráficas, estas medias de 50 y 200 sesiones están calculadas para una gran mayoría de empresas, son medias exponenciales, solo funcionan muy bien en el gráfico diario. Bueno, pues trazábamos una separación, ¿vale? Marcábamos una zona intermedia, tampoco vamos a buscar la máxima, buscábamos esta línea, la copiábamos y la íbamos pegando en las diferentes zonas de máxima separación de las demás caídas y no tenía absolutamente nada que ver. Es decir, esta caída se producía con una fuerza y una violencia muy grande, mucho más grande y más violenta que en la del COVID-19. Fijaros, cuando cayó el COVID-19, llegando incluso hasta los 17,37 euros, la reacción de recuperación que tuvo después fue suficiente como para cerrar las medias. No se separaron tantos como en este caso de aquí. Quiere decir que esta caída ha sido mucho más violenta y por lo tanto puede tardar bastante más tiempo en recuperarse. Pero fijaros, una vez que recupera el precio bastante bien, primera resistencia, aquí la vemos cuando toca la media de 50 sesiones, buen comportamiento, rechazo y luego ¿a dónde va? Justo a la zona intermedia. ¿Os acordáis que siempre digo que la zona intermedia entre la media de 50 y 200 sesiones es muy importante? Pues se ha parado ahí. Baja y luego ya abre con buenas noticias. ¿Y dónde se para? En la media de 200 sesiones, una vez más. Y esta corrección ha sido muy potente. Así que ojo con Inditex, porque la verdad es que sigue estando un poco cara. Aunque parezca mentira. Estamos hablando de una empresa que llegó a cotizar 90.000 millones, ganando 2.500. Es extremadamente cara, muy cara. Independientemente de que es una empresa
estupenda, que se propaga por todo el planeta, que su logística es para quitarse el sombrero, deberían copiar todos los modelos de esta empresa, perfecto, pero ganan muy poco para lo que cotiza. No se puede ganar 2.500 millones y cotizar por encima de 50.000 millones, porque estamos hablando de un PER 20, que ya empieza a ser caro. Pero es que llegar a un PER 40, como llegó a los 37, a los 38 euros, pues es una auténtica exageración, y de ahí vienen esas correcciones. ¿Suficientes? Ojalá me equivoque y pueda decir que ha sido suficiente esta corrección, pero no tiene pinta de ser suficiente, porque fijaros, una vez que toca la media de 200 sesiones, ha habido una corrección muy importante, más allá de la media de 50 sesiones. Y esto indica, pues, que hay demasiada gente miedosa en la acción, es decir, ha habido varios escarmientos importantes y por lo tanto marca ciertas debilidades. Ojalá este haya sido suficiente. No lo sé, podríamos ver incluso mínimos en esta zona de control de aquí, que estaríamos hablando de los 16 euros, 16,50 euros, que ya serían precios bastante buenos para Inditex. Vamos a esperar un futuro a ver qué es lo que nos dicen los gráficos. Por ahora no nos estaba diciendo nada bueno. Alibaba, ¿y por qué traigo Alibaba? Cuando es una empresa china, ya sabéis que a mí la inversión en el extranjero tampoco no me llama mucho la atención, pero menos en el mercado chino, donde hay un control absoluto por parte de las autoridades, donde una de las empresas, como es Alibaba, el gobierno chino no se puso colorado, nunca mejor dicho, ¿no? Por el color rojo de la bandera, no se puso colorado cuando le exigió un pago multimillonario de muchísimos miles de millones, bueno, pues para compensar al pueblo chino. Ya sabéis, ¿no? Pues un pago. ¿Legal? ¿No es legal? Es una dictadura, con lo cual no podemos hacer gran cosa. Por lo tanto, yo desaconsejo mucho este tipo de mercados. Sí es cierto que si sabes tradearlo muy bien, te llevas unos pluses tremendos. Lo que os traigo aquí es un claro ejemplo del toque de los 3 puntos a las divergencias, que me parecen muy prácticos. Siempre os digo, cuando aparezca una divergencia, como en este caso, fijaros aquí, perdón, aquí, este mínimo, ¿veis? Vamos a marcarlo aquí con una flecha. Aquí empezamos en este mínimo de aquí. Y aquí dibujo la flechita, ¿vale? Voy a empezar aquí. Y tenemos un toque, otro mínimo y otro mínimo. Y aquí tenemos una divergencia, un mínimo, el mínimo crece y el mínimo vuelve a crecer. Estamos hablando de una divergencia alcista, pero no se produjo la divergencia en este punto de aquí, en 108 dólares. No se produjo ahí. Siempre os digo, no, es que las divergencias con 2 puntos no bastan, y menos cuando no son tan claras. Aquí vemos cómo los mínimos prácticamente están horizontales. Es decir, no sería una divergencia de clase C, bastante fiable y oculta, que le llaman, sino una divergencia de clase B, es decir, una divergencia que necesita más factores para llevarlos a cabo. A partir de este punto se rompe la divergencia y la acción comienza a ser alcista. Bien, perfecto. ¿Pero cuántos puntos hemos necesitado para lograr esa divergencia se haga realidad? Pues 3 puntos. Hay casos incluso de acciones que necesitan, son un poco más lentas, como puede ser Grifols, necesitan 4 y 5 toques. Fijaos lo que os digo, nunca dos. Si veis una divergencia de 2 toques en el mínimo, pin y pin, no os fiéis de este de aquí, porque este de aquí es un punto intermedio entre los dos mínimos del RSI en este caso, se podría hacer también por el MAC. Y fijaros, con los 3 puntos ha sido suficiente, y no es lo mismo comprar a 108 dólares que comprar a 73 dólares, ¿vale? Y una diferencia de prácticamente 35 dólares de diferencia, es decir, un 50% más caro. 50% más caro. Se hubiese comido precisamente el 50% de beneficio de comprar de este mínimo a este punto que estamos ahora de 118 dólares. Así que me ha parecido un caso muy práctico para traer, donde, bueno, pues se ha cumplido lo que os comento siempre de los 3 puntos. Podría no haberse cumplido y ser a partir del 2 y quedar yo como un tonto, pero no. En este caso me ha dado un poquito la razón. Además, siempre tenéis que esperar esta estructura de aquí, ¿no? Fijaros, cuando llega a este mínimo, hay un falso incremento de volumen, aunque ha habido cierto volumen, pero no ha sido suficiente. Llega hasta este mínimo de aquí, se incrementa el volumen, pero no es hasta el tercer punto donde el volumen se dispara. Es que prácticamente
triplica el volumen anterior de esos dos mínimos, con lo cual esto ya nos está dejando una señal de posible giro alcista. Por lo demás, bueno, pues es una acción que yo, desde el punto de vista técnico, ahora mismo estar en una zona muy interesante. Veremos qué hace cuando toque la media de 200 sesiones, en torno a los 125 dólares, y si retoma hasta la media de 50 sesiones, podría ser un intento de entrada bastante interesante. Pero recuerdo una vez más, por técnico, porque por lo que es por fundamentales, acciones chinas es mejor no tocar. Si el gobierno chino mañana decide crear un nuevo tipo de impuesto a este tipo de empresas, arrastrará la cotización y todos los beneficios pues no valdrán para nada. Buena empresa, pero perteneciendo al Estado chino, mala opción. PharmaMar, bueno, pues al final no pudo ser, estaba dejando una vela verde muy interesante el viernes, dejó un rechazo también muy interesante y la vela que está dejando hoy con una subida a primera hora muy interesante también hasta los 67 euros, había superado los 67 euros, lo cual está dando una fortaleza increíble porque eso se supone cerrar, en teoría, si hubiese seguido los 67 euros, cerrar por encima del 61,8 de Fibonacci, que siempre es una resistencia muy interesante cuando ha habido una bajada tan vertical. Y fijaros, no ha podido ser, ha rechazado bastante bien el precio y estamos ahora justo en 66,52, 66 euros y medio. Eso quiere decir que estamos por debajo de ese nivel de Fibonacci, que son los 66,56 euros. El viernes os comenté que habría sido muy interesante, sería muy interesante cerrar por encima de ese nivel, porque ahora estaríamos hablando de cotas bastante más altas, incluso con fuerza suficiente como para ir a cerrar este lado de aquí en los 70 euros o cerca de los 71 euros, ¿verdad? No ha podido ser. Llevamos ya varias velas de rechazo a la subida y la media de 50 sesiones no se está dando la vuelta hacia arriba porque hay mucho rechazo. En cuanto a la media de 50 sesiones toca la de 200 sesiones, podemos ver caídas hasta niveles muy interesantes. Así que hay que tener también cuidado con PharmaMar porque ahora no ha cambiado nada. Seguimos en una estructura bajista de recuperación de toda esta subida, donde vemos mínimos decrecientes y máximos decrecientes. Tendremos que cambiar esta situación cerrando estos dos gaps e intentando luchar con los 74 euros, que va a ser una resistencia bastante dura por lo que estamos viendo. Así que toca esperar también con PharmaMar, que es una empresa que está comportando muy bien en los fundamentales, pero es que es extremadamente lenta, porque solo se mueve a base de noticias. Es una pena que esta empresa con estos fundamentales se mueva a base de noticias. Fijaros, está ganando lo mismo que Almirall en el primer trimestre, unos 20 millones de euros. Almirall cotiza 1.800 millones y esta empresa cotiza 1.200 y pico, menos de 1.300 millones. Hay prácticamente 550 millones de euros de diferencia, ganando en cada trimestre pues prácticamente lo mismo. Incluso en los próximos trimestres puede avanzar seriamente los beneficios de PharmaMar. Además tenemos varios medicamentos en estudio, necesitamos aprobar en varios estudios de fase 3, que ya llegarán las noticias. Tenemos medicamentos, el más cercano seguramente sea el medicamento del ojo seco, a ver en qué concluye el estudio que está pendiente y si somos capaces de obtener la autorización para venderlo. Si todo va bien y las noticias son buenas, pues ya sabéis lo que toca a finales de año, pero toca esperar. Como siempre, las farmacéuticas extremadamente lentas. Eso sí, cuando luego salen las noticias positivas, los avances suelen ser arrolladores, ¿eh? Hay que esperar con PharmaMar. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, darle un like, compartir en vuestras redes sociales y en los foros de economía como PC Bolsa, Mega Bolsa, Ranking Investing, donde vosotros queráis. Un saludo a todos, chao.